venimos a las fincas, tenemos obviamente podología bovina y podología equina. Cuando el ganado requiere la podología es muy frecuente que se recurra a ella con los profesionales adecuados, pero es mucho más frecuente que se descuide la podología equina. Y no solo se descuida, sino que adicionalmente se dejan que perseveren una cantidad de conceptos tradicionales, empíricos, que realmente no aportan mucho por esa salud del pie del caballo que queremos. Y compromete, por supuesto, lo que siempre hemos dicho, la longevidad, el desempeño y el bienestar de estos caballos. Cuando pensamos en la genética que vamos a utilizar para los caballos de trabajo, la tendencia es a utilizar de repente cualquier caballo o caballos que estén de pronto de fácil acceso con algún vecino, lo cual obviamente es viable, pero no es la mejor opción. Sería mucho mejor tener claridad en qué estamos buscando en ese mejoramiento genético que queremos de nuestros caballos de trabajo. Tamaño, conformación, temperamento, en fin, todas las variables que finalmente son el producto que vamos a tener a la vuelta de 3, 4, 5 años, dependiendo de cómo sea el proceso. ¿Qué es clave dentro de esto? Que ojalá no recurran a un caballo que porque tiene registro vamos a pensar que el aporte genético realmente es importante. Recordemos que en este momento registro se le entrega a cualquier caballo que un dueño en un momento determinado decide registrar. De manera que una evaluación más concienzuda, con más argumentos de qué producto realmente queremos obtener, es fundamental para optimizar esta parte genética en nuestros caballos de trabajo en este caso. Cuando hablamos de caballos de trabajo, debemos pensar, por supuesto, en todo el tema de sanidad. Cuando pensamos en la sanidad de los caballos de trabajo, plan de vacunación al día, plan de vermifugación al día, son claves, obviamente, para el bienestar integral. Pero cuando nos centramos en salud de podología, debemos estar claros en dos parámetros. ¿Qué caballo se está usando y cómo se está errando? ¿Cómo se está recortando ese casco incluso de forma primordial? Porque en herrería tradicional y más aún en el caballo de trabajo, las limitantes son que no hay la herramienta adecuada, que no hay de pronto el conocimiento adecuado en la persona que se encarga de errar y el propietario termina por pensar que porque la herradura duró un tiempo importante puesta y no están cojos, pues vamos bien. Y eso realmente es una visión corta de las necesidades del caballo. Lo otro que tenemos que tener en cuenta son los que no se están usando para que, estando descalzos la mayoría de las veces, no pensemos que es que, como se dice tradicionalmente, el caballo descalzo es como mejor se encuentra. Ojo, hay que estar evaluando, monitoreando cómo se encuentran esos caballos que están en potrero, las yeguas que están pariendo, caballos que por alguna lesión están sueltos, para evaluar que ese crecimiento del casco no genere lesiones secundarias y de pronto cuando ya lo queramos usar no tengamos caballo en que montar. Entonces siempre el recorte del casco, tanto en los que están descalzos como en los que están errando, es la prioridad para mantener esa salud podal que necesitamos en los caballos. El ejemplo más fácil, cuando tenemos los caballos de trabajo, la causa más frecuente de pérdida de caballos de trabajo es por tropezador, es decir, que es un caballo que es incapaz de elevar adecuadamente sus miembros y por eso terminamos con un caballo que lo descartamos porque ya no es seguro andar en él, es un caballo que al tropezarse puede caer con nosotros. De manera que eso dentro de la parte de la salud en podología equina es como un resumen rápido de los parámetros que debemos tener en cuenta para que tengamos caballos útiles por más tiempo. Entonces a proceder a realizar un pediluvio de una forma muy básica, muy sencilla. No todos los caballos aceptan este tipo de manejo y lo que logramos allí es simplemente mojar todo lo que es ranilla, suela y hasta la mitad de la muralla. No nos interesa mojar el rodete coronario para no generar, digamos, una situación de mayor incomodidad para el caballo. A este le falta un poquito más de nivel para llegar justamente a la grieta. ¿Qué necesitamos hacer? Mantener los pediluvios dependiendo de la gravedad del caso. Si es muy grave, vamos a trabajar 15-20 minutos diarios por 15-20 días o incluso un mes. Si es un caso más suave de mantenimiento, podemos hacerlo 1 o 2 veces en la semana. Y si simplemente estamos previniendo, lo que vamos a hacer es aplicarlo con una pistola, con un atomizador, con un spray,
para remojar nada más la suela y la ranilla. Y entonces ese sería el esquema de manejo del sulfato de cobre dentro de ese plan de sanidad podal. Cuando hablamos de nutrición para caballos de trabajo, es muy importante recordar que la sal mineralizada que le suministramos a los bovinos no debe ser jamás la misma sal mineralizada que consumen los caballos. Debemos ser muy claros, muy pendientes de que los balances nutricionales de cada especie y de cada etapa productiva, es decir, el potro necesita un tipo de alimento, la yegua que está preñada necesita otro, el caballo de trabajo, por supuesto, necesita otro, y así debemos analizar si estamos o no cumpliendo con lo que cada caballo en cada etapa productiva necesita. De manera que cuando aportamos minerales vamos a tener un caballo que funciona a nivel metabólico general correctamente, y por supuesto vamos también a tener una mejor salud en sus cascos. En nutrición tenemos que tener en cuenta, cuando hablamos de podología o de cuidado del casco, es que tengamos un muy buen balance de minerales y por supuesto que estemos aportando ojalá aminoácidos azufrados, principalmente biotina y metionina. Pero nada hacemos si hacemos la tarea de nutrición bien, si no acompañamos todo esto con un buen manejo del tema de herrería, del buen recorte del casco, del cual hablaremos más adelante. Cuando trabajamos temas de podología y herrería es muy importante tener en cuenta que el conocimiento es la herramienta más valiosa que una persona puede tener. Por eso la invitación es a capacitarse y a reflexionar qué pueden cambiar, qué más pueden aprender de lo que hoy en día saben hacer. Porque la intención puede ser muy buena, pero a la hora de hacer un trabajo, si no tenemos el conocimiento claro de lo que hay que hacer, pues los resultados van a ser desastrosos. Es importantísimo el trabajo en equipo, donde el propietario, el administrador, el mayordomo, el que esté encargado de herrería y todos estén pendientes de trabajar realmente unidos para lograr el máximo resultado posible en los caballos y obviamente en las demás áreas productivas de la finca. Uno de los temas que limita a muchas personas que de pronto tienen el conocimiento es que no cuentan con las herramientas adecuadas para trabajar. Es muy frecuente que en fincas encontremos un herrador utilizando este tipo de martillo hormador, que es una maceta de construcción. Esto logran hacer algo, pero no es el correcto. Utilizan un martillo que es más de carpintería que un martillo de herrería, y eso por supuesto también pone algunos inconvenientes a la hora de trabajar. Cuando hablamos de los clavos de herrar, es otro capítulo del mundo de la podología y la herrería que realmente genera problemas. El más utilizado es este clavo que se llama tipo E o cabezón. Es un clavo de cabeza piramidal que es exageradamente grande, tanto para las cerraduras que ponen como para la línea clavera de los mulares y de los caballos criollos de trabajo. De manera que el que más usan es el que menos debieran usar. El clavo correcto, o por lo menos el que a mí me parece más adecuado, es el clavo tipo CH, que pueden ver que tiene un lado plano y un lado con ángulo. Este clavo respeta de mejor manera la anatomía del pie del caballo criollo y por supuesto del de trabajo y los mulares, y adicionalmente por el tipo de cabeza ajusta mejor en las herraduras que utilizan. La herradura tiene un limitante importante y es la calibración de los huecos, en lo cual también tenemos problemas con las herraduras que conseguimos en el mercado. De manera que clavo CH5 es el más indicado y ojalá dejemos de usar el clavo cabezón o tipo E. Cabe anotar que las herraduras que llamamos de cargazón o de varilla de hierro, que es la misma varilla que se usa en construcción, son absolutamente inadecuadas. Es más, deberían estar prohibidas para ser usadas en equinos. En caballos de carretilla utilizan mucho esa herradura, incluso con tacones, que lo único que están haciendo es deteriorar aún más la anatomía. El tema de los tacones en las herraduras genera un inconveniente en los caballos de trabajo, y es que es un mito, porque dicen que es que la finca es muy en loma y se sienten más seguros con más tracción. Yo los invito a pensar cómo sería el día a día de cada uno de ustedes
andando en guayos de fútbol, con taches sobre diferentes tipos de superficies. Eso genera incomodidad, genera lesiones y termina por llevarnos a lo que mencionamos anteriormente, a los caballos tropezadores, que es el motivo principal de descarte de los caballos de trabajo. Entonces miren que hay una cantidad de pequeños puntos sencillos de solucionar, ni siquiera costosos, simplemente de realmente prestar atención a un tema que es fundamental para el caballo, para los trabajadores y finalmente para el bolsillo del propietario de la finca o del predio donde estén estos caballos de trabajo. Adicionalmente tienen cuchillos de este estilo, que son cuchillos de doble filo, muy peligrosos tanto para el trabajador como para el animal que están trabajando. Pueden terminar haciendo unos cortes exagerados de la ranilla o de la suela, o incluso obviamente lesionarse ellos los dedos. El cuchillo adecuado es el cuchillo descallador, a mi gusto, con filo únicamente por un lado. Y si quieren hacer la tarea de manera más congruente o más clara y mejor realizada, que sea un cuchillo de estos, que tiene filo a los dos lados y permite hacer recortes mucho mejores, principalmente de la ranilla o de la llave. Este es el limpiacascos, tal vez la herramienta menos utilizada y más importante que puedan tener para realmente generar cuidado de los cascos de sus caballos. Un caballo en pesebrera, hay que limpiarle el casco en el momento en que entran a limpiar la pesebrera. Vamos a encontrar objetos extraños, una piedra, una tapa gaseosa, una puntilla, etcétera, que puede estar lesionando el pie del caballo. Y en caballos de trabajo es lo mismo. Tenemos que explorar cómo se encuentra esa anatomía, si está o no en buena condición, si hay esos cuerpos extraños allí en esa superficie donde el caballo apoya. Y tengan en cuenta que la simple presión que genera ese contenido de tierra, materia fecal o pantano que se queda debajo del casco, acompañando obviamente todo el perímetro de la herradura, genera una presión demasiado incómoda para el caballo y eso daña vasos sanguíneos y puede incluso verse como si el caballo estuviera cojo y lo único que le está haciendo falta es limpiarlo con el limpiacascos. De tal manera que dentro de la podología casi diría yo que esta es la herramienta más importante, simplemente que no la usamos. Podría continuar con muchos detalles, pero lo que quiero es invitar a mejorar el equipamiento que tienen los herradores que están en campo, en las fincas, porque por muy buena intención que tengan, sin el conocimiento y sin la herramienta adecuada, los resultados van a ser realmente infortunados, por decirlo menos, para el caballo. Estamos comprometiendo la salud del pie del caballo y por ende su bienestar, su desempeño y su utilización para la finca. Solemos dejar el tema de herrería en caballos de alguna manera en segundo o tercer plano y eso le cuesta dinero a las fincas. Hemos tenido la experiencia afortunada de tener varios herradores de predios rurales que han venido al curso y han notado o me han resaltado incluso las deficiencias, porque aprendemos entre todos. Y al notar ese vacío tan grande de conocimiento, de herramienta e incluso de interés por parte de muchas personas de ese equipo de trabajo, es que decidimos hacer este video para invitar a cambiar, a lograr generar mejor bienestar de los caballos de trabajo. No son ajenos los caballos de pista o de cabalgata de muchas de las cosas que estamos mencionando, de tal manera que es de verdad fundamental que comprendamos que podemos hacer demasiado, desde el buen recorte del casco con las herraduras adecuadas por el bienestar de los caballos. Y hablando de herraduras, normalmente solemos tender a utilizar herraduras muy pequeñas. Ojalá, eso lo llamo yo la deficiencia de hierro, que no es técnico, pero es para que nos lo grabemos fácil. La herradura debe ser una herradura más amplia, más grande, donde se reparta mejor el peso del animal sobre este elemento que realmente protege el pie del caballo, siempre y cuando se aplique de forma correcta en un casco bien recortado. Y cuando van a recortar el casco, que aprendan a reconocer qué es un imbalance, qué muralla es gruesa o delgada, qué línea clavera está sana, si la suela está plana o está normal, que sería con la concavidad que debe tener. En fin, todos aquellos detalles que pertenecen a lo más elemental del mundo de podología y herrería, que es balance. Ese es el punto de partida que toda persona que pegue herraduras o que tenga interés por el bienestar de sus caballos debe tener en cuenta, porque todos repiten, pero como sin darle la profundidad específica, que sin casco no hay caballo. Cierto,
pero es que la frase implica un mundo de elementos que se escapan normalmente de la óptica de las personas del mundo agropecuario. Cuando analizamos la genética, la nutrición, la sanidad y el manejo de lo que hacemos alrededor de nuestros caballos, es muy sencillo ubicar los puntos donde de pronto necesitamos generar ajustes o cambios radicales en algunos casos para realmente aportarles mayor bienestar y disfrutarlos con mayor respeto.